Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta tercera charla que estamos haciendo desde la Secretaría de Educación, la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos y nuestra estrategia de bibliotecas escolares, y el CERLAL, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Hoy tenemos nuevamente una invitada muy especial, Jamie Hernández. Jamie es coordinadora de lectura y bibliotecas del CERLAL, es bibliotecóloga y magíster en Dirección y Administración de Empresas. Es especialista en lectura y bibliotecas y tiene 20 años de trayectoria en este campo. Ha sido coordinadora de la Red de Bibliotecas Públicas de Colombia, de los Planes Nacionales de Lectura de Colombia, y ha sido gerente de BiblioRed. El día de hoy Jamie nos va a hablar de algo muy interesante que creo que a todos nos va a servir muchísimo, y es el tema de la alfabetización informacional en las bibliotecas escolares. Vamos a hacer una aproximación conceptual del alcance que tiene la alfabetización informacional y la formación permanente, pues, de los estudiantes como usuarios críticos de la información en las bibliotecas escolares. Entonces, no siendo más, los dejo con Jamie. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar nuevamente en este webinar. Como se mencionaba, vamos a hablar el día de hoy sobre alfabetización informacional, un tema tan importante y tan necesario, especialmente en un contexto en el que nos encontramos hoy en día, como es la sociedad después de la información y del conocimiento, que es el marco general al que me quiero referir en este momento. Construir una sociedad de la información centrada en la persona requiere tener en cuenta las distintas evoluciones y las distintas transformaciones que ha traído consigo la evolución, la rápida evolución y crecimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esto exige perfiles profesionales distintos, procesos bibliotecarios distintos y sobre todo programas centrados en las personas, en que todos los recursos, todas las cosas que se desarrollen desde las bibliotecas y desde el quehacer de las unidades de información estén orientados a que estas personas puedan crear, consultar, compartir y utilizar de manera adecuada el conocimiento, pero específicamente con una finalidad que es la del mejoramiento de su calidad de vida y la contribución que cada una de las personas, al usar de manera adecuada la información, pueda hacer al desarrollo sostenible. Como todos saben, la biblioteca escolar ha estado desde su concepción siempre vinculada con los temas de alfabetización informacional. El manifiesto de la IFLA y las directrices de la IFLA sobre la biblioteca escolar se refieren específicamente, ustedes están viendo en este momento en pantalla, que el manifiesto sobre la biblioteca escolar del año 99 establece que la biblioteca escolar, entre otras funciones, tiene la de prestar apoyo a todos los alumnos para que adquieran y apliquen capacidades que les permitan evaluar, utilizar de manera adecuada la información, independiente pues al soporte en el que ésta esté presentada. Y de la misma manera, en las directrices para bibliotecas escolares del año 2002 de la IFLA, las bibliotecas escolares son concebidas como un centro vital de las instituciones o de los centros educativos para alcanzar distintos y ambiciosos objetivos, y entre ellos también las competencias informativas de los estudiantes. Bueno, entonces, en el marco y en relación con este tema de las sociedades de la información y del conocimiento, es muy importante considerar que a raíz de esa evolución rápida, creciente, de las nuevas, ya no son nuevas realmente, de las tecnologías de la información y la comunicación, de los abundantes flujos de la información, se han venido generando nuevas formas de aprender, nuevas interacciones, nuevas maneras de acceder a la información, nuevas relaciones que se van tejiendo entre las personas y entre los distintos recursos, medios, espacios por donde circula la información, y nuevas formas de producir contenido.
A lo largo de esta charla yo voy a referirme a varios documentos, algunos de la UNESCO, otros de la IFLA, otros como este del Consejo de Cooperación Bibliotecaria Española, que ha desarrollado un trabajo muy importante a través del grupo de alfabetización informacional, en los que se establece, por ejemplo, que todo esto a lo que nos estamos refiriendo, todas estas realidades y transformaciones alrededor de la información, del conocimiento, de las tecnologías, estas nuevas formas de transmitir el conocimiento a las que me estaba refiriendo, exigen la adquisición de competencias digitales necesarias no solamente para los bibliotecarios, sino para todos los agentes del sector educativo, de manera que todos estos actores del sistema y de las comunidades educativas puedan estar preparadas para los retos y la complejidad pues, de la sociedad actual y del siglo XXI. Hay distintas tendencias mundiales que han venido surgiendo y que han venido siendo identificadas por distintos estudios, especialmente en el ámbito de las bibliotecas académicas, que ustedes los van a ver referenciados, incluso hay unos hipervínculos en la presentación, algunos de estos estudios. Yo quise agrupar estas tendencias alrededor de las bibliotecas, del acceso, el uso, la producción de información y de conocimiento en 4 grandes grupos. El primero de ellos está referido a lo que tiene que ver puntualmente con el acceso a la información en el siglo XXI. Estamos en un proceso muy amplio de democratización, de un libre acceso, en el que la información y la lectura hoy son concebidas en relación con los derechos culturales y con el ejercicio de la ciudadanía, y no solamente en función de fines estrictamente académicos. Estamos hablando también de que la lectura y la escritura hoy en día son concebidas como prácticas sociales que tienen una utilidad en los distintos ámbitos del ser humano, en el ámbito académico por supuesto, pero también en la construcción de la subjetividad de las personas, en el ámbito familiar, en el ámbito social, y ese acceso a la información hoy en día está determinado por la diversidad y la multiplicidad de formas y de formatos en los que podemos encontrar distintos tipos de información. Hay también una de las grandes tendencias, y es esa evolución y esa transformación, no solamente en el concepto de las bibliotecas de todo tipo que tienen la responsabilidad de alfabetizar informacionalmente a sus usuarios, sino también en las transformaciones que se han venido dando, o más bien en cómo ese concepto que ha venido evolucionando y ha venido ampliándose y ha venido contextualizándose cada vez más con estas exigencias del siglo XXI, determina situaciones o aspectos como el dimensionamiento de los espacios, los procesos que se promueven de aprendizaje e investigación, que la biblioteca hoy en día sea concebida más que como un repositorio de información, como un laboratorio para experimentar, para crear, para hacer procesos de aprendizaje cooperativo y coworking. Hay un auge en el tema de los diseños que hoy en día son mucho más dinámicos y mucho más flexibles. Las bibliotecas son consideradas también lugares de encuentro y están atravesadas absolutamente en todos sus procesos por las tecnologías de la información y la comunicación. Otra de las grandes tendencias son los nuevos modos y los nuevos procesos de aprendizaje. Hoy en día no hay procesos de aprendizaje, digamos, en solitario o individuales, sino que estamos hablando y enfrentándonos a procesos de una cultura colaborativa, a procesos de coworking. Estamos enfrentándonos a personas que no solamente consumen o exigen un acceso a la información, sino que son prosumidores o productores permanentes de información, a distintas formas de leer y escribir, esa lectura y esa escritura multimodal, a un fuerte auge y una fuerte demanda del desarrollo de las habilidades blandas y de la formación a lo largo de la vida. Y el cuarto frente en el que agrupamos estas tendencias mundiales que determinan los procesos de alfabetización informacional son esos cambios que se han venido produciendo en la producción científica, ¿no? Y en la producción del conocimiento, en el mundo editorial, el tema
cada vez más creciente la publicación digital de libros y revistas, los procesos de ciencia abierta, los recursos ilimitados que están por todos lados alrededor de las personas que hacen parte de nuestros procesos educativos y culturales, la medición permanente de la contribución y el impacto de las personas que asisten a las universidades, a las escuelas y a las, en general, bibliotecas de carácter académico, y una concepción muy importante del conocimiento y la innovación como base para el desarrollo sostenible. Entonces, existen esas tendencias a nivel general, pero existen también unas tendencias a nivel educativo y relacionadas con los procesos pedagógicos y con el sistema educativo. Yo voy a referirme a dos, uno de ellos el de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha hecho un estudio, ustedes lo pueden buscar por tecnología y pedagogía en las aulas, en donde se refiere puntualmente que los cambios impulsados por la transformación tecnológica son inevitables y van a transformar de manera trascendente las prácticas que se realizan en el aula, que las actividades en el aula se prolongan más allá, ¿no? Más allá de los centros educativos, gracias a los nuevos servicios y a las nuevas alternativas digitales que tenemos, y ahí eso por supuesto introduce una serie de cambios y de transformaciones en todo el sistema educativo y en todo el proceso, digamos, de la cultura que se tiene sobre la educación, la lectura, la información y el conocimiento. Otra de las tendencias que impacta la pedagogía en las aulas y los procesos educativos es estos cambios tan importantes y este crecimiento que se ha venido dando cada vez más grande en los cambios de soportes del libro impreso al libro digital, que eso exige nuevos procesos pedagógicos, el diseño, por ejemplo, de objetos virtuales de aprendizaje, una cantidad enorme de recursos y de posibilidades para dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje alrededor de la información y con el uso de la información desde las bibliotecas escolares en alianza con los maestros en las aulas. La actitud de los profesores y especialmente la formación de los profesores debe adecuarse a esas tendencias y a toda esta existencia de distintos recursos tecnológicos y que son aplicables a los ámbitos educativos, y el trabajo colaborativo que va a acelerar de manera importante los procesos de información en el aula. Otro de los estudios es el del año 2014, especializado en el tema de las escuelas, el estudio, el reporte europeo, que representa distintas tendencias, como por ejemplo la ubicuidad de las redes sociales, la reinvención del rol de los profesores, el creciente interés en recursos educativos abiertos, los aprendizajes híbridos o mixtos, el aprendizaje en línea, etcétera, que determina una serie de retos y de tecnologías. Entonces los comparto a manera de ejemplos porque lo que pongo aquí solamente es una muestra de una información muy importante que pueden ustedes consultar y que les va a permitir comprender de manera más profunda todas estas transformaciones que vienen con la evolución de las sociedades del conocimiento y todas estas nuevas tendencias que definitivamente nos permiten entender que hablar de alfabetización informacional no es hablar de los cursos tradicionales de formación de usuarios que se han dado en toda clase, todo tipo de bibliotecas, sino de un proceso mucho más amplio que recoge todas estas tendencias y todas estas transformaciones. En este momento voy a compartir con ustedes algunos conceptos fundamentales relacionados con la alfabetización informacional que han sido también, digamos, puestos sobre la mesa por el Grupo de Cooperación Bibliotecaria Española. El primero de ellos es la alfabetización. Si nos referimos meramente al concepto solo de alfabetización, la entendemos como la acción y efecto de alfabetizar, es decir, como enseñar a leer y escribir. Sin embargo, ante todos estos retos que acabamos de comentar, pues ya no es suficiente con leer y escribir, y ese concepto se ve atravesado por la aparición y la rápida, digamos, evolución y diversificación de las distintas tecnologías de la información y la comunicación, lo que implica entonces que cuando hablamos de alfabetización ya no es solamente aprender a leer y escribir o saber leer y escribir, sino es también la capacidad de usar esos distintos medios, esas distintas tecnologías y esos distintos lenguajes, y que además se requiera
no solo el conocimiento del uso de esas herramientas, sino el manejo de distintos lenguajes audiovisuales, hipertextuales, el dominio de la ciencia, por ejemplo, todos los procesos de ciencia abierta y un dominio de la información en determinados contextos. Entonces pasamos de hablar de procesos de alfabetización a hablar de procesos de competencias, ¿sí? Esa pericia, esa aptitud de no solamente saber leer y escribir, sino usar las herramientas que nos brinda la sociedad de la información y tener criterios para usar de manera adecuada esa información. Según el diccionario de la RAE, ya nos estamos acercando a un proceso de tener una pericia, tener una aptitud, una idoneidad para, a partir del uso de una información de manera adecuada, intervenir en un contexto determinado, y a esto ya se le determina entonces como competencia. Entonces, al acercarnos a los conceptos de competencias, entonces vamos a asumir el concepto que nos da la OCDE sobre competencias claves, en donde la OCDE las define como un saber hacer en un determinado contexto. Es la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo diversas tareas de manera adecuada, combinando habilidades prácticas, la información, los conocimientos, las motivaciones, los valores éticos, etc. Para esto entonces se requiere procesos, por ejemplo, de inclusión y de ciudadanía activa. Hay tres grandes frentes en los que la OCDE entiende el dominio de competencias claves para el desempeño en la sociedad de la información y el conocimiento. Lo primero es que esas competencias se requieren para procesos de inclusión y de ciudadanía activa, es decir, para desarrollar el capital social de las comunidades, que todas las personas, a partir de un dominio adecuado de la información, puedan participar de manera activa y puedan ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos. Lo segundo es que el dominio de la información y de todas estas habilidades y estas competencias claves son muy importantes para el capital humano, es decir, para el empleo, para los temas laborales y ejercicio profesional, la capacidad de las personas de poder usar esa información para desempeñarse en un mundo competitivo y en un mundo, digamos, laboral. Y por último, la realización y el desarrollo personal a lo largo de la vida. Una persona correctamente alfabetizada informacionalmente puede desarrollar su capital cultural, y esas competencias claves le deben permitir a las personas perseguir objetivos personales a lo largo de la vida, es decir, información situada, información contextualizada, que tiene una utilidad en determinado contexto y en determinadas situaciones. Para esto voy a usar un ejemplo que es el de la Freeman Branch Library, en donde hay una experiencia muy linda que es de la madre de Caitlin, una niña de 5 años que nació sin la mano izquierda. Entonces, esta niña estuvo realizando distintos procesos a través de distintos institutos médicos de investigación con sus padres, y cansada su madre un poco de no encontrar una solución adecuada, se dirigió a la biblioteca, una biblioteca con una concepción moderna en la que se entiende que la biblioteca ya no es solamente un repositorio, digamos, de libros impresos, sino que ha adoptado distintos espacios, como en este caso un maker space, en el que, entre otras herramientas, la biblioteca proporcionaba a sus comunidades una impresora 3D. Entonces la madre de Caitlin decidió ir a la biblioteca, y con apoyo del equipo de la biblioteca y de la ciencia abierta se puso en contacto con la organización NAWL, que compartió públicamente datos abiertos sobre prótesis, y su madre decidió usar esta información para hacerle la prótesis a su hija e imprimirla en la impresora 3D de la biblioteca. En pantalla ustedes pueden ver la imagen de Caitlin en la parte izquierda, superior izquierda de la pantalla, y a la derecha ya cuando va ella saliendo con la prótesis que su mamá le realizó. Entonces esto es un ejemplo muy claro de cómo el adecuado uso de la información, la combinación de datos abiertos, la combinación de un concepto adecuado, moderno, innovador de biblioteca y el apoyo de bibliotecarios permiten que las personas usen la información de manera práctica para la solución de su vida cotidiana, para contribuir a su desarrollo personal y con una aplicación pues muy específica.
Otros de los conceptos entonces son el de competencia lectora y el de competencia digital, que están asociados con los temas de alfabetización también. Entonces, si nos referimos al tema de competencias lectoras, las competencias lectoras hacen referencia, de acuerdo con PISA y con la OCDE, es la definición que se usa para la aplicación de las pruebas PISA a nivel mundial. Las competencias lectoras son la capacidad de construir, atribuir valores y reflexionar a partir del significado de lo que se lee en una amplia gama de tipos de textos, continuos y discontinuos, asociados a distintas situaciones fuera o dentro del centro educativo. Y la competencia digital, de acuerdo con la definición dada por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria Español y por este grupo de alfabetización informacional, consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, pero haciendo un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación como un medio pues fundamental para informarse, aprender y esencialmente comunicarse. Y aquí viene el segundo ejemplo que quiero compartir. Voy a leer este texto. En línea, mi silla de ruedas es invisible. Tengo 18 años y tengo parálisis cerebral, una discapacidad física que afecta mi movimiento y mi postura, y por ello tengo que utilizar una silla de ruedas. El día que recibí una tableta electrónica conectada a internet, mi vida cambió literalmente. La tableta me proporciona libertad de comunicación. Los canales de comunicación han cambiado drásticamente en los últimos 300 años, desde la carta en papel que te traía un cartero a caballo hasta los mensajeros digitales en tiempo real. Bueno, me voy a saltar ahí un pedazo. Hoy en día los niños y los jóvenes con discapacidades pueden comunicarse en línea con miembros de su familia y con sus compañeros. Tengo varios amigos en línea de diversas partes del mundo. Si nos encontráramos en persona, no entenderían una palabra de lo que digo, ya que tengo un impedimento en el habla. Sin embargo, gracias a la ayuda de la tecnología, puedo comunicarme sin problemas con ellos. Algunos de mis amigos virtuales ni siquiera saben que tengo una discapacidad. Entonces, cuando nosotros encontramos experiencias como estas y entendemos un poco que los recursos que están disponibles en las bibliotecas escolares, en cualquier unidad de información, llámese libros, llámese computadores, llámese cualquier tecnología de acceso, una impresora 3D como en el caso de la madre de Caitlin, que son recursos que tienen una utilidad y una finalidad para la vida de las personas, y vuelvo a la definición inicial con la que empecé esta charla, y es que todos estos procesos de alfabetización informacional están centrados no en los recursos, o sea, no estamos hablando de cómo hacer para formar a la gente que visita las bibliotecas escolares para que usen adecuadamente todos los recursos que tengo en la biblioteca porque se ha hecho una gran inversión, sino cómo hacer para que las personas encuentren valor en todos esos recursos y de manera adecuada a través de procesos de mediación, de formación y de alfabetización informacional puedan usarlos, conocerlos y encontrarles una utilidad en su vida personal, académica, social y familiar. Entonces, adentrándonos ya en el concepto de la alfabetización informacional, la podemos definir como una herramienta esencial para la adquisición de competencias en información, así como para el desarrollo, participación y comunicación de los ciudadanos. Para estar alfabetizado informacionalmente se requiere no solo saber leer y escribir, sino también saber usar medios impresos, medios digitales, medios textuales, audiovisuales, hipertextuales, saber manejar los computadores, las redes, los dispositivos móviles, las bases de datos, permite poner en práctica mejorar la lectura y la escritura y el uso de diversos medios y herramientas. Entonces, como ven, es un proceso de muy largo alcance, de muy amplio alcance, que nos va acercando ya no solamente a la utilización en un contexto específico de una unidad de información, sino a un concepto mucho más amplio en los distintos ámbitos de la vida de las personas y desarrollo de las personas. Existen múltiples definiciones, múltiples enfoques y alcances alrededor de la alfabetización informacional. Yo puse aquí algunas de las declaraciones internacionales, la de Praga, la de Alejandría, la de Toledo, la de Lima, la de Murcia, la de Paramillos, la de Macello y la de FES sobre la alfabetización informacional y mediática, y vamos a ir viendo cómo poco a poco este concepto se va transformando y se va ampliando, incluso va introduciendo en lo que hoy día conocemos como al fin distintos elementos presentes en estas transformaciones de las sociedades de la información para poder responder de manera más adecuada a esos retos. Lo que es muy importante es entender que los procesos de alfabetización informacional siempre parten de las necesidades
necesidades de información, de las necesidades de información, de saber y de conocimiento de cada una de las personas. Ese es el núcleo básico, por allí es por donde empieza la alfabetización informacional. Entonces, es muy importante identificar claramente cuál es la necesidad de información que tienen las personas, reconocer esa necesidad, explorarla para poder responder de manera efectiva con información apropiada, coherente a esa necesidad, coherente además al contexto en donde surge esa necesidad de información, para que la persona que la reciba pueda hacer una aplicación adecuada de esa información. Entonces vamos a compartir un ejemplo para que podamos juzgar un poco a qué nos referimos con las necesidades de información y la respuesta que damos en cualquier contexto. Vertir 3 huevos, 2 cucharadas de aceite, 6 cucharadas de azúcar. ¿Y qué tipo de queso? Mami, ¿Sí, cariño? ¿qué significa virgen? ¿Cómo, cariño? ¿Qué significa virgen? Las chicas y los chicos, bueno, más bien adultos, sus cuerpos son diferentes, pero están hechos para unirse de una manera muy inteligente, como un puzzle. ¿Como los que hace el abuelo? Sí. Digo, no. Cuando mami y papi dicen que se quieren muchísimo, algunas veces les gusta verse el uno al otro, solo para demostrar cuánto se aman. ¿Y papi le da a mami un regalo? Más o menos. ¿Y qué clase de regalo? Papi tiene una cosa especial y la muestra a mami. Y cuando mami y papi quieren hacer algo muy especial para hacer un bebé, entonces papi toma su cosa especial y la pone en el lugar especial para mami. ¿El Mercadona? No, ¿El H&M? no, cariño. Un lugar especial en el cuerpo de mami. Y eso hace sentir a mami demasiado feliz. Y también hace sentir feliz a papá. Y eventualmente, después de un momento, a veces muy rápido, papi se pone tan contento que tiene un tipo de boom y una explosión. Y todas las semillitas de papi salen disparadas hacia el óvulo de mami. Y a eso se le llama hacer el amor. En fin. Y hasta que lo hagas por primera vez tú, bueno, eres virgen. Creo que con eso lo aclaro todo. Pues entonces, ¿qué es extra virgen, mami? Bueno, este era un ejemplo un poco jocoso, pero que hace parte de una escena muy cotidiana que le puede suceder a cualquiera y que muestra a partir de un ejemplo muy básico la importancia de ahondar en la necesidad de información que cualquier persona, en este caso la niña, tenía para poder dar una respuesta efectiva. Asimismo nos pasa con nuestros usuarios, asimismo sucede en cualquier contexto en el que nos relacionamos. Si alguien nos pregunta alguna cosa en las bibliotecas de cualquier tipo, es muy importante poder precisar esa necesidad de información y poder generar procesos de alfabetización informacional para que podamos responder de manera adecuada y las personas obtengan la información precisa que requieren para aplicarla en el contexto en el que se están desenvolviendo. Ahí es cuando hablamos de esos usos sociales de la información y de la lectura. Entonces, en este caso, la alfabetización informacional se convierte en la herramienta para adquirir esas competencias en información que son claves para el desenvolvimiento cotidiano de las personas y para participar de manera adecuada en la sociedad del siglo XXI. Entonces, en este ámbito, si reconocemos esa importancia de alfabetización, de alfabetizar informacionalmente, tenemos entonces dos enfoques. Uno de ellos, el de la OCDE, en relación a las habilidades y a las competencias, que contempla 3 aspectos. Uno de ellos, la información como fuente o como producto,
El segundo, la comunicación y todo el proceso de las tecnologías de la información y la comunicación como medios que fortalecen y aumentan las posibilidades para la comunicación y para la información y la producción de conocimiento, y el impacto ético y social en el uso de esa información. Y por otra parte está la UNESCO, que unifica entonces y genera una nueva propuesta, que es la que estamos un poco adaptando de aquí en adelante para esta presentación, que es la AMI, que es la alfabetización mediática informacional, que integra el concepto tradicional de alfabetización informacional con el de alfabetización mediática, y que está conformada por 3 alfabetizaciones esencialmente: la alfabetización en medios, la alfabetización informacional y la alfabetización digital. La UNESCO entonces ha tenido un rol muy importante en todo el proceso, o más bien en desarrollar esa misión alfabetizadora que ha tenido a lo largo de los años, y ha venido ampliando los distintos lineamientos que ha desarrollado, algunos de ellos de la mano de la IFLA, acercándose a una visión mucho más coherente con las demandas de los entornos educativos y de los entornos socioculturales del siglo XXI, siempre referidas al empoderamiento de las personas, a que fomentar el acceso a la información y al conocimiento a través de una independencia y una pluralidad en el uso de los medios de comunicación y sistemas de información son la clave para el proceso de una adecuada alfabetización mediática e informacional. Entonces, en concreto, la alfabetización mediática e informacional que nos propone la UNESCO suma las habilidades necesarias tanto para el desarrollo de la vida cotidiana de las personas como para el desarrollo profesional o para el trabajo de hoy en día. Abarca todos los tipos de medios de comunicación, no solamente los recursos que existen en las bibliotecas. Recordemos que la alfabetización informacional que tradicionalmente hemos venido trabajando en las bibliotecas hacen referencia al uso adecuado de las distintas herramientas que ofrece la biblioteca, no solamente sus colecciones, no solamente sus recursos, sino el uso adecuado de las bases de datos, de los motores de búsquedas, esa necesidad de generar habilidades en el uso de esas herramientas y esos medios de información ha venido siendo la tendencia, pero la AMI entonces abarca un espectro mucho más amplio, abarca las bibliotecas, los archivos, los museos, independientemente de cualquier tipo de tecnología que se utilice. Según las recomendaciones de la IFLA sobre alfabetización informacional, la AMI engloba el conocimiento, las actitudes, la suma de habilidades necesarias para saber cuándo y qué información necesito y en qué contexto y de qué manera aplicarla o emplearla digamos, bajo criterios éticos, y el concepto se extiende, como ya decía, mucho más allá de los recursos de las bibliotecas y mucho más allá de las tecnologías tradicionales de información y comunicación, e incluye todo tipo de fuentes de información, no solamente las fuentes impresas y digitales, que son las que tradicionalmente usan las bibliotecas, sino también la alfabetización informacional frente a fuentes de carácter oral. Entonces, en esta lámina que están viendo en la pantalla, vemos las diferencias un poco entre la alfabetización informacional y la alfabetización mediática, o más bien, digamos, los aspectos que recoge cada una de las dos tipos de alfabetizaciones, y vamos a ver ahora cómo cada uno de estos aspectos, porque estamos hablando de no solamente de esta noción tradicional de definir necesidades de información, de enseñar a las personas que puedan localizarla, evaluarla, organizarla, hacer un uso responsable y ético, usarla a través de las TICs y aplicarla en determinados contextos, sino que la única fuente de información que tenemos no es lo que ofrecemos las bibliotecas. Creo que cada uno de ustedes puede evaluarlo y ve de qué manera cada vez son más los medios y las fuentes que están alrededor de nuestra vida cotidiana, llenándonos de información, llenándonos de contenidos. Entonces, la alfabetización informacional no que se hacía solamente para el uso adecuado de las bibliotecas, hoy en día se convierte en alfabetización mediática, que nos permite ser usuarios autónomos, no solamente frente a la información y frente a los recursos que nos ofrece la biblioteca, sino frente a toda esa inmensidad de recursos y de contenidos que nos ofrecen los medios y las fuentes de
comunicación. Entonces es un poco la propuesta de la AMI. En la siguiente gráfica ustedes ven un poco el alcance, en donde estamos hablando no solamente de alfabetización bibliotecaria, de alfabetización mediática, de alfabetización informacional, de alfabetización digital, de alfabetización informacional, cinematográfica, televisiva, publicitaria. Es un concepto muchísimo más amplio, que entonces lo que se hace desde la biblioteca pública va a tener una aplicación y una formación de un usuario que es capaz de tener un criterio sólido y una adecuada postura frente a la selección de la información que está recibiendo pues a partir de los distintos medios de comunicación y objetos o fuentes de información o espacios por donde circula la información en donde se desenvuelven las personas. Entonces, la UNESCO digamos, desde este enfoque ha venido desarrollando una estrategia global para desarrollar esa misión alfabetizadora y ha venido produciendo una serie de recomendaciones, de lineamientos, de documentos y de propuestas para desarrollar procesos de alfabetización mediática e informacional. Les mostraba, me voy a devolver unas cuantas diapositivas. Aquí en la pantalla están algunas de estas publicaciones. Hay, por ejemplo, 2 documentos que les recomiendo especialmente consultar, que son los lineamientos para todos los procesos de alfabetización informacional y mediática, y uno muy especial que es el currículo para profesores, en donde se especifican ejemplos, habilidades, objetivos de aprendizaje, resultados esperados, estrategias para formar a los profesores, porque este enfoque de AMI considera que la primera persona que debe estar alfabetizada informacional y mediáticamente es el docente. Entonces, este documento, el de color morado, es el que tiene todas estas herramientas y este currículo detallado para poder desarrollar procesos con docentes. Entonces, en la pantalla están algunos de esta presentación va a quedar igualmente en Red Académica. Ustedes pueden consultar y ahondar en estos temas en cada una de las publicaciones que están viendo en este momento en la pantalla: los marcos globales, los procesos de alianza, las guías específicas y las orientaciones para el desarrollo de procesos de alfabetización informacional y mediática. De otra parte, han sido desarrollados distintos modelos a lo largo, digamos, de las últimas 3 décadas alrededor del tema de la alfabetización informacional, desde cuando se concebía solamente como alfabetización informacional hasta hoy en día, que la concebimos como alfabetización informacional y mediática. En pantalla ven algunos, no me voy a referir puntualmente a cada uno de ellos, pero pueden ver el alcance y la evolución. A medida que vamos avanzando en las diapositivas y va evolucionando el año, van viendo cómo se van transformando esos modelos y esos estándares que se han definido año tras año alrededor de la alfabetización informacional y lo que se espera un poco como estándar de las personas que pasan por estos procesos de alfabetización informacional. Entonces, aquí en esta que estamos viendo, por ejemplo, hablamos del año 89, comprender el lugar y el poder de la información en una sociedad democrática, comprender la variedad de contenidos, la variedad de formatos, desarrollar la capacidad de recuperar información y diversos formatos, etc. De esa manera, de ahí en adelante, vamos viendo esta información que aparece aquí en estas siguientes diapositivas. Ustedes pueden ampliarla en 2 fuentes que están aquí señaladas. Una de ellas, pues, es un artículo de una que hace Valdés Payo de la Universidad de La Habana sobre alfabetización informacional, y otro que se refiere ya a estándares puntuales del Grupo de Cooperación Bibliotecaria, que hace referencia a la integración de competencias al fin alfabetización informacional, específicamente en el modelo educativo, que era la portada de la publicación que presentábamos en la diapositiva número 3 de esta presentación. Entonces, allí pueden ahondar y ir viendo un poco que las competencias y los estándares
que se esperan de un proceso de alfabetización informacional van complejizándose a la medida que va evolucionando, digamos, el tema de las bibliotecas, que van apareciendo distintas tendencias, que ya no estamos hablando solamente de reconocer las distintas fuentes de información, la diversidad de formatos, sino estamos hablando de entender, por ejemplo, cómo esta información ayuda a resolver determinados problemas. Por ejemplo, estamos hablando ya a medida que van evolucionando las tendencias de cómo se pueden evaluar no solamente reconocer las distintas fuentes, sino ir formando criterios para identificar la fiabilidad de esas fuentes, ¿no? Poder generar criterios de evaluación de cada una de esas fuentes, y así poco a poco van presentándose cada uno de los modelos y estándares que pues ustedes podrán consultar, y aparte de estos pues hay muchos otros que se presentan y se desarrollan en los estudios que les mencioné al comienzo de la presentación, que incluso son muy específicos en plantear modelos de desarrollo de competencias informacionales por cada uno de los ciclos educativos, estableciendo objetivos y resultados de aprendizaje y estrategias para desarrollar en el marco de la alfabetización informacional o de la alfabetización informacional y mediática que propone la UNESCO, para lograr realmente pues personas que puedan desenvolverse de manera adecuada. Aquí hay otro que es el modelo de las 3 fases, que habla no solamente pues de la búsqueda de información, el tratamiento de la información y el conocimiento. Todo esto está, por ejemplo lo pueden consultar en la publicación que les acabo de decir, que es específicamente la de tendencias para aplicar los procesos de alfabetización informacional en contextos educativos. Y por último quiero referirme a algo que mencionamos en el webinar de hace 8 días sobre los ODS y la relación que tiene con esta agenda las bibliotecas escolares, y es que en la Agenda 2030 y el tema de la alfabetización informacional es uno de los aspectos fundamentales y que se han identificado de manera muy precisa en la Agenda 2030 para el logro de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Específicamente el trabajo que desarrolló la IFLA habla de la necesidad de que las bibliotecas desarrollen procesos de alfabetización universal y de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para el logro de cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Quienes están hoy con nosotros y no nos acompañaron en la charla de hace 8 días, que está también disponible, pueden consultarla. Allí podrán ver un poco cómo abordamos el tema de cómo desde la biblioteca escolar se puede contribuir al logro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. El lugar tan importante, pues empezando porque el objetivo número 4 está referido a la calidad educativa, y uno de los factores fundamentales para alcanzar la calidad educativa es la existencia de la biblioteca escolar y el mejoramiento o la práctica de aula adecuada en torno a los procesos de información, de lectura y de escritura. Entonces, está también el objetivo 16, en donde estamos hablando de garantizar el acceso público a la información, y todos estos son procesos que requieren de personas que puedan usar adecuadamente la información en distintos contextos para generar procesos de equidad, para generar procesos de lucha contra las desigualdades, para generar procesos de salud, de desarrollo ambiental, para generar procesos de desarrollo profesional, para generar procesos de desarrollo agropecuario, por ejemplo. Entonces es muy importante también entender que la alfabetización mediática e informacional hoy más que nunca es una necesidad para contribuir al logro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y a esta agenda tan importante que nos ha marcado la UNESCO y que constituye hoy como la ruta y la carta de navegación para el desarrollo de los países a nivel mundial. Los invito por último a consultar la publicación de la IFLA de Acceso y Oportunidades para Todos, en donde se habla específicamente de que el acceso a la información y el conocimiento con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación promueven el desarrollo sostenible y contribuyen a mejorar la vida de las personas. Contribuye ese acceso público del que nos habla la meta del objetivo 16, permite que las personas tomen decisiones adecuadas e informadas para mejorar sus vidas y para participar
pues de manera activa en una sociedad democrática, ejerciendo su ciudadanía, y que las comunidades que tienen acceso permanente a información oportuna y relevante y que pueden usarla de manera adecuada están mejor posicionadas y mejor preparadas para mejorar procesos en torno a la agricultura, en torno a la calidad educativa, procesos de salud, culturales, de investigación, de innovación y por supuesto para erradicar la pobreza. Entonces, pues esta información que hemos compartido es un poco pensando en ampliar la noción que tradicionalmente tenemos frente a la alfabetización informacional. Nuevamente reitero que no se trata de enseñar a las personas a usar solamente los recursos de la biblioteca para incrementar el uso de nuestros materiales y de nuestros espacios, sino se trata de entender que las personas están inmersas en una sociedad que les está llenando de información desde que se despiertan hasta que se acuestan, no solamente cuando van a la biblioteca, sino desde sus hogares, cuando salen a la calle, al transporte público, cuando están en su oficina, cuando salen a almorzar, etcétera, etcétera, y necesitan tener habilidades y competencias adecuadas, que son las que nos propone esta amplia concepción de la UNESCO sobre alfabetización mediática e informacional, que muy bien podemos adaptar desde las bibliotecas escolares y en general desde el quehacer de los bibliotecarios en cualquier tipo de unidad de información. Esperamos que puedan consultar este material y que puedan ahondar en la bibliografía que compartimos en las distintas láminas de la presentación, y bueno, pues les agradecemos mucho por acompañarnos en este webinar.